Patria para todos, que no haya para ninguno. Bien, entonces, ya hablando de lo que es el tema de la monarquía o la élite gobernante de la MUD, vemos cómo ellos han controlado económicamente al país desde la colonia hasta la fecha. Desde cuando éramos agricultura, ellos lo hacían de manera al sistema agrícola, y hoy en día que Venezuela ha pasado a ser un poco más industrializada, ahora controlan la parte industrial. Entonces vemos que tenemos ahora que considerar otros aspectos sociopolíticos, como por ejemplo las causas y los efectos de la descomposición social y la delincuencia en Venezuela. Fíjense, ser diferente es un problema, ser intelectual es un defecto de virtud, decente es impropio de la sociedad actual capitalista y de consumo, y honesto un pecado sugerido en la actualidad para que ninguno de nosotros progrese ni tengamos una sociedad justa e igualitaria. Esto lo escribí yo en el año 2014, cuando comenzó este proceso fuerte de bachaquerismo que tenemos hoy en día. Eso es parte de la delincuencia. No se crean que delincuencia es solamente los asesinatos, atracos, robos. No, el bachaquero también es un delincuente igualito que el que roba, atraca y asesina. La diferencia está en el renglón del tipo delictivo. Es lo mismo robarse un bolívar que robarse 1.000 millones. Es robar. Robar no tiene distinción de cantidades. Entonces, vemos que en este pequeño resumen quiero abrir los ojos de los lectores desde una perspectiva amplia y panorámica de nuestro sistema político-cultural para aglomerar criterios en lo que se refiere a la descomposición de la sociedad venezolana y el auge delictivo que se ha venido viviendo. Esto lo haré, dando datos y fuentes para su corroboración, y el estudio de quienes no se ciegan con la polarización política o el interés netamente económico, y en contraposición queremos crear los correctivos necesarios para la solución de este flagelo. Para obtener respuesta deben hacerse las preguntas concretas y los medios para obtenerlas, para ver las cosas desde toda perspectiva. Esto lo escribí desde 2013 más o menos. Tomando estas premisas, vemos la necesidad de cubrir no solo el aspecto de la delincuencia en sí, sino de buscar las causas en la sociedad desde diversos puntos de vista y épocas que originaron esta situación anormal en la idiosincrasia venezolana. Por ello iremos desde puntos como la sociedad, la historia, la economía, el empleo, la migración, la educación, la formación ciudadana y otros temas que de una u otra manera crean el caldo de cultivo para una sociedad productiva o delictiva, según sean sus componentes. La memoria aún está fresca. Para febrero del 99, cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia, la deuda externa pública venezolana era de un poquito más de 30.000 millones de dólares, con 19 millones de habitantes. La última cifra disponible del primer trimestre para 2013, vamos a dar ese ejemplo, ¿verdad?, colocaba una deuda de 48.642 millones de dólares, por debajo incluso del cierre del año anterior, y con casi 30 millones de habitantes. En la actualidad, la deuda externa privada equipara a la pública sin ser productora de divisas, sino consumidora de las mismas, ya que es netamente por importación, en muchos casos innecesarios, de productos que se elaboraban o se elaboran en el país, en franca guerra económica interna, como quedó demostrado en los titulares de Últimas Noticias del 14 y 15 de enero de 2014. Busquen eso en la web, que se consigue. Esto trae un tema a debatir adicional, referente a las empresas del mercado y las divisas. Fíjense, por aquí tengo el enlace de las Últimas Noticias de ese 14 y 15, es el enlace de la parte de economía. Dice 1401-2014, 6:45 AM, esto es en la web. Comercio recurre a proveedores locales, tiendas publican anuncios para solicitar mercancía de todo tipo, faltan productos para vender. Vean lo que dice el 14.
Para el día 15, dice el mismo periódico, aparecen proveedores nacionales para los comercios. Se mantienen las dudas sobre si estos serán suficientes por la alta demanda. Ok, tenemos dos puntos específicos aquí. Si habían proveedores, ¿por qué se les estaba comprando al exterior y no se beneficiaban a los que producían aquí? Para acabar con la producción local. Eso es un sistema dominante, de dominación. Y el otro punto que se ve aquí es la clara intención de mantener en vilo a la población, diciendo que es posible que los proveedores no surtan lo suficiente al mercado. ¿Ves? Más adelante vemos en otro enlace, si quieren les doy los links, www.ultimasnoticias.com.be, comercio recurre a PRO. Ahí les va a aparecer el link. Y el otro es www.ultimasnoticias.com.be, 3 puntos suspensivos, / aparecen proveedores nacionales. Me imagino. Entre cada palabra hay un guión. Aparecen guión proveedores guión nacional. Ahí les va a aparecer. Entonces, dice ese link, dice, manufactura privada apenas creció 15.36% entre el 97 y el 2013. A partir de 1922, escuchen bien esto, comienza la explotación petrolera a gran escala en Venezuela, accionando una gran cantidad de eventos que cambiaron drásticamente el rumbo del país, mediante iniciativas y participación de Venezuela dentro del mercado petrolero mundial, que es fundada la Organización de Países Exportadores de Petróleo. A partir del 85, gracias a la explotación del petróleo a gran escala, Venezuela había superado la renta per cápita de Perú y Colombia, juntos. Y a partir de 1986 experimentó un vertiginoso crecimiento que haría de Venezuela el país de América Latina de mayor renta per cápita, o sea, los que más ganan por persona, el ingreso mayor pero en el Estado, pero estadísticamente ahí hay una trampa. La renta per cápita implica que estadísticamente decimos que si hay 2 panes y somos 2 personas, yo me como los 2 panes y dice que es el sistema dice que es un pan por persona. Resulta ser que hay una de las personas que no se comió el pan. Eso no lo dicen de esta parte del 86. Entre el 90 y el 95, Venezuela siguió siendo el país de América Latina con mayor renta per cápita, aunque a partir del 96, esta empezó a disminuir. La inflación en el 90 fue del 31%, en el 91 del 103%, para el 96. Hasta el 96 llegó más o menos a esos índices inflacionarios. En la última década, gracias a un alto crecimiento económico, el país ha logrado reducir sustancialmente los niveles de pobreza. Los hogares bajo la línea de pobreza disminuyeron del 54% en 2003 al 27% en 2011 y para 2013 rondaba el 23%. La extrema pobreza, que estaba en el 25% para el 2003, bajó al 7%. Y se estima que para el 2013 estaba en 6. Este año creo que estaba en 4.7, alrededor del 5%. La tasa de desempleo bajó al 5%. Actualmente con la guerra aumentó un poco, pero no es porque bajó el empleo, sino porque hubo mucha gente que se retiró de los trabajos para meterse bachaquero. Porque es más rentable ser bachaquero que trabajar. Eso es el problema de la viveza criolla. El problema es que es pan para hoy y hambre para mañana. Cuando se acabe lo del bachaqueo, porque se normaliza el mercado y todo esto, esa gente se queda sin empleo. No pensaron cuando hicieron eso. La falta de formación social, cívica, en tal. Bueno, datos como estos con datos como estos, por ejemplo, vemos otros puntos importantes a considerar, que en toda sociedad avanzada son temas primordial y a cuidar y difundir. Casos donde vemos que en el nuestro, por ejemplo, se hace todo lo contrario. En cuanto a fíjense, en la prensa lo que dicen es todo lo malo. Te abre la prensa y aparecen 2 noticias buenas y 16 malas. Eso no es casual, ¿ok?
porque si usted ve, no se reflejan muchas cosas que el Estado hace, que el gobierno hace, que las mismas comunidades hacen, cosas que pasan por sí solas, fundaciones. Si no es de la derecha, no aparece reflejado en los medios de comunicación social. Pues entonces vemos que en cuanto a la parte educativo-formativa de la ciudadanía, antes de los 90 existía la Cátedra de Formación Social, Moral y Cívica. Esto era con gobiernos adecos copellanos, que son hoy en día Primero Justicia y compañía actualmente. Esto en esa época, en el 90, la eliminaron. Igual pasó con poricultura y la educación sexual y eso. Y ahora aumenta el embarazo precoz, adicionalmente tergiversaron la cátedra bolivariana, perdiéndose el sentir nacionalista y patrio de pertenencia que Chávez rescató. Las clases de cultura pasaron a ser formación para el trabajo, imagínense, pasaron la cultura a ser formación para el trabajo, o sea, te enseñaban a ser esclavo, servil y sumiso. Eso ya desde el colegio. Una vez, muy alusivo a esto, a ser educado, pues, para ser obrero y no para ser creador. Esto generó un déficit de formación patria, moral y cívica, que con los años ha ido empeorando, ya que, como decimos, la educación comienza desde el hogar, pero para ello se requieren padres educados para impartir una educación adecuada a sus hijos, e incluso maestros con vocación y formación para hacerlo desde las escuelas. Entonces, mal puede alguien sin formación ser formador de otro. Dichosamente se ha decretado una falta revolucionaria cuando el presidente Maduro asume como presidente electo, ya tras la votación, ¿verdad? Y el comandante Chávez trató de hacerlo también. Se decretó la restitución de esta formación social, moral y cívica. Lamentablemente, acto seguido, vemos cómo muchos educadores salen con que la educación viene por casa, pero resulta ser que el papel de ellos como parte del Estado, porque los maestros son parte del Estado, ¿ok? Son parte del gobierno, ellos trabajan para el gobierno y para el Estado, por ende son parte de él, y todas las culpas que le echen al Estado, que eso es culpa del gobierno, es culpa de ellos también, porque forman parte del gobierno. Eso la gente habla a veces sin saber las cosas que dice. Entonces, al día siguiente del presidente Maduro haber decretado la restitución de la formación social, moral y cívica, aparecieron cientos de miles de libros destruidos y quemados en las calles del país. Destruidos y quemados por ¿quiénes? Hay fotos, tengo fotos, métanse en la web y vean. Destruyen colección bicentenaria, que es más o menos por donde se pensaba introducir la formación social, moral y cívica. Entonces vemos a maestros haciendo como Hitler, como los nazis, que son los únicos en el mundo que han hecho este tipo de cosas, que es destruir libros, y enseñándole a los niños a destruir libros. Y vemos a maestros haciendo cola en las colas de los mercados para comprar mercancía, para revenderla bachaqueada, y le dicen a los hijos, a sus propios hijos, que bachaquear es bueno, o sea, robar es bueno. Este es el problema que tenemos. La educación no empieza por casa, empieza en las escuelas, porque primero se debe educar al que próximamente va a ser el padre. Entonces el padre educará a sus hijos, pero primero hay que educar al niño, para que cuando sea padre, eduque a sus niños. Deben entender eso. Entonces vemos que la formación social, moral y cívica, que es la eliminadora de todos estos problemas, dijeron entonces que era una manera de ideologizar a los niños. Claro que es una ideología. La formación social, moral y cívica es una ideología. La moral es una ideología. La formación social y la formación cívica son una ideología. Las religiones son ideología. Las políticas son ideología. Todo en la vida es ideología. Y política es todo en la vida. La gente cree que política es solamente la política gubernamental, la política de gobierno. Resulta que todo en la vida es política, fíjense. En la escuela, la política de la escuela es que lleva un uniforme, que tienen las clases a tales horas. En la casa, la política de la casa es que el muchacho no llega a las 9 de la noche. Hay políticas de la empresa, políticas del negocio, las políticas sociales. Hay todo tipo de políticas. Yo tengo una política muy particular. No acostumbro a hacer negocios con una persona que le falta a su pareja, que monta cacho, para decirlo de alguna manera. Porque quien le monta cacho a la mujer o al marido, más rápido le monta la trampa al socio económico, porque el amigo tiene más, el dinero tiene más amigos que cualquiera. Así de fácil.
Entonces, eso lo aprendí en Europa, porque en Europa hay una cuestión que llaman la pena moral. En Europa, para que usted consiga un trabajo, después de haberse publicado en su pueblito, que usted le faltó a su pareja, compadre, está bien difícil, va a tener que mudarse para otro país. Allá eso es una de las cosas más graves, justamente por lo que estamos diciendo. Si le falta al padre de sus hijos o a la madre de sus hijos, imagínense lo que queda para el socio. Entonces llegó así mismo para esos años cuarto republicanos de los 90, la transculturización en la presidencia, cuando Luis Herrera Camping trata de evitarlo a principios de los 80, pero que fue execrado de los medios de comunicación. Entonces en el 90 eliminan la formación social, moral y cívica, ¿verdad? Y colocan unos sistemas de transculturización de la sociedad y nos llevan al consumismo, a la avaricia, al individualismo y todo esto que es contrario a lo que es lo que da la formación social, moral y cívica, que es el humanismo, la conservación del medio ambiente, la hermandad, el compartir socialmente, compartir económicamente, ser equitativo. Entonces ahí vemos cómo se distribuye el nuevo sistema. Vamos a pasar un descanso y continuaremos hablando de este punto. Si no hay patria para todos, que no haya para ninguno.